¿Se oye bien? No. Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy premio a todos los que estamos porque todo el día que hace, yo creo que tiene doble mérito el que estéis aquí, así que muchísimas gracias. Yo creo que además a mí me ha encantado, he aprendido. Yo espero que vuestras expectativas las cubran y el esfuerzo que habéis hecho se vea recompensado. Vamos a empezar con un vídeo que muchos igual ya lo habéis visto porque ha salido por las redes, pero que viene a ser una síntesis que resume muy bien, muy gráficamente, y yo creo que esto es lo que, calentando motores, vamos a empezar por ahí. Y a continuación ya pues pasamos a la charla. Quiero agradecer que ha pedido el detalle la señora consejera. Muchas gracias. A pedir. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Vamos a pasar ahora a la charla y os comento las cosas que me parecen interesantes que sepamos, que sepáis y que tengan interés para luego llevarlo. ¿Se me oye bien? Así está bien. Podamos hacer práctico lo que se supone está en nuestras manos y podemos contribuir, pues lógicamente, a que lo que este dinosaurio nos dice pues sea una realidad. La charla va a incluir 4 partes, una introducción. ¿No va? Y empezamos bien. No, va a incluir, como decía, 4 partes.
una introducción en la que me voy a extender, voy a hacer mención a cosas que yo desconocía y que preparándolo pues había oído, pero hasta ahora sé un poquito más. Intentaré explicar qué es lo que pasa en el planeta, el famoso efecto invernadero que oímos y oímos, que lo sabemos, pues bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cómo este efecto invernadero y este problema climático produce problemas de salud importantes y, lógicamente, conclusiones. El efecto invernadero es el tema estrella de la charla. Estamos oyendo que estamos viviendo, este año ha sido, junto al 2015, los más calurosos de los últimos 100 años. Estamos oyendo que si el otoño-invierno que ha empezado era primaveral, en Bilbao el 1 de enero había 25 grados, en el Mediterráneo este otoño había 22 grados y no 18, lo que conlleva que la captura, por ejemplo, del pulpo no se podía hacer. Empezamos a ver repercusiones económicas. Y 1000 datos de este tipo, como por ejemplo ayer oía que si en España hay 34 estaciones de esquí, 16 están cerradas. En los Alpes suizos pasa similar, en Francia igual. Hay estaciones que de 700 kilómetros tienen 40, es decir, que algo está pasando y es una realidad, a pesar de que hay gente que lo niega, como siempre ocurre en todo. Entonces, la charla va a ser presentación de lo que estamos, yo creo, viendo y sufriendo, porque lo estamos viendo todos los días, estas inundaciones, estos efectos meteorológicos adversos que estamos sufriendo. Y como introducción decía, os veis ahí una fotografía de colores que entronca con la charla y que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Vale. Esto vais a ver cómo lo entronco y tiene una vinculación estrecha con todo lo que vamos a ver. Estamos reconociendo, por tanto, admitiendo que hay una realidad climática que ha cambiado. Hay gente que habla de emergencia climática. Hay quien dice que estamos viviendo un auténtico apocalipsis y que estamos en el infierno climático. Decía esas palabras Antonio Gutiérrez en la cumbre del Cairo de noviembre del año pasado. Hasta ahora, y sin embargo dice, seguimos pisando el acelerador, ese es el problema. Hasta ahora el cambio climático, desde hace mucho tiempo, ha sido un tema, yo creo que en manos más políticos, en el sentido que hace ya muchos años, en el 92, se hace la primera cumbre. Y ahora lo que vemos es que este tema no se queda en mero tema político, sino que tiene aspectos muy variados, económicos y de salud, que es por lo que yo estoy aquí. Estas cumbres políticas, el problema es que los resultados que se obtienen son pobres. ¿Por qué? Porque el abordaje es pobre, no es valiente. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque China e India no asisten, y China e India son pues, dos partes importantísimas por la población y por la contaminación que sufren. Por lo tanto, estas cumbres dan lo que dan. Es un marco internacional donde se priorizan medidas y política medioambiental, pero parece ser que con esto no es suficiente. Junto a estas cumbres vamos oyendo lo que decía la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya en el 2015 se reúnen 193 países bajo el auspicio de Naciones Unidas y se proponen que para el año 2030 se cumplan esos 17 objetivos que no los voy a nombrar, pero que son muy variados: hambre cero, fin de la pobreza, igualdad de género, energías renovables, salud y bienestar. Y salud y bienestar es un tema importantísimo a tal punto que el Plan de Salud de La Rioja contempla y está unido a esta Agenda Objetivo de Desarrollo Sostenible por este problema, porque lo que se pretende es garantizar salud y bienestar a todas las personas en todos los momentos de la vida. Junto a esta agenda, como os decía, en noviembre del año pasado vimos que los premios Princesa de Asturias concedían el galardón de cooperación internacional a la Fundación Helen MacArthur. ¿Por qué? Porque es una fundación con 4 líneas de trabajo fundamentales. Se premió la economía circular, pero esta fundación, que es relevante y es punto de referencia, trabaja con disminuir el empleo de los plásticos, el cambio en la producción textil, es decir, producir tejidos de una manera más saludable, los alimentos, la producción, y finalmente la economía circular, que no consiste más que en reutilizar
y no desaprovechar los recursos que estamos acostumbrados a tirar, es decir, la reutilización y reciclaje, de tal manera que todo esto contribuya a una disminución en la emisión de gases con efecto invernadero y, por tanto, que el calentamiento global disminuya. Es decir, que todo esto, como veis, tiene un aspecto político, pero que luego vamos a ir viendo otros aspectos. One Health, pues pasa lo mismo, es una plataforma que se crea en el año 2000, pero con el COVID cobra muchísima importancia, pertenecen muchísimas asociaciones médicas y paramédicas, veterinarios, enfermería, de medicina, pues la sociedad de cardiología, muchísimos. Y lo que busca One Health es priorizar políticas saludables y sostenibles para contemplar la salud bajo un concepto único, multidisciplinar. Es decir, conseguir salud humana, animal y del entorno. ¿Por qué? Porque todo eso va unido. No olvidemos que salud animal es importante. Un virus nos ha paralizado la vida en el COVID en estos 2 años. No ha sido una crisis sanitaria, que sí, muy grande, pero ha paralizado la economía y ha paralizado toda la sociedad. Por tanto, los animales como fuentes de infección son las zoonosis, que son enfermedades animales que se transmiten a los humanos, tienen mucho que ver en la salud de las personas. Por tanto, esta plataforma lo que hace es promocionar eso, en la salud desde una visión panorámica, salud animal, humana y de los ecosistemas, de la biodiversidad. Y esta otra que pongo, Alianza Médica contra el Cambio Climático, aquí hago relevancia. Esto es el Consejo General de Colegios de Médicos, junto a la Organización Médica Colegial, preocupada por estos problemas del cambio climático con el impacto en la salud, se reúnen y deciden formar Alianza Médica. ¿Por qué? Pues ya lo vais a ver, porque una de las partes es lo que estoy haciendo yo, difundir información. Y el Plan Estratégico de Salud Medioambiental, que esto ya es una estrategia gubernamental en la que se intentan poner medidas para contener todos estos problemas de los que estoy hablando. Esta diapositiva lo que pongo es el enlace o la vinculación estrecha que existe entre 3 cosas. La salud ambiental y la salud y el mundo económico. A tal punto que actualmente las empresas se han tenido que adaptar y se están adaptando a políticas que se están adecuando y que vienen a nivel de Europa y nacionales para adaptar las empresas a normativas que sean respetuosas con el medio ambiente. Entonces, esa sería una parte. Y otra, la salud global y salud medioambiental. Lo que quiero que quede aquí claro es que estas 3 entidades tienen muchísima relación. ¿Por qué motivo? Porque, mirad, las personas sanas somos las que somos responsables de que se pueda constituir una sociedad saludable. Y de una sociedad saludable va a surgir una economía próspera. Y, por tanto, si hay salud global y salud medioambiental, va a haber prosperidad y va a haber una economía que permita crecer y que garantice la salud, que es un derecho universal. Sabemos que la mala salud lo que va a hacer es impedir que los niños puedan acceder a la información, limitar que las personas tengan accesos económicos, tanto los hombres como las mujeres, y generar más pobreza y al final más enfermedad. Por tanto, la economía, la salud del ambiente y la salud nuestra están íntimamente relacionadas. Y esta salud medioambiental que acabo de comentaros se consigue pues con cosas como estas, que es informar, concienciar. Esta es una de las labores que tenemos que hacer como médicos y como ciudadanos. Y nosotros como médicos, y ahí pongo la relevancia del médico en negrita, veis que aquí hay 3 partes, o sea, aquí hay 3 patas, que es la gobernanza, sería el gobierno, instituciones políticas, la empresa, ya sea pública o privada, y nosotros, la sociedad civil. Y ahí destaco los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos un gran poder, que no somos conscientes. Nosotros, yo como médico, todos los días en el hospital, yo hablo con pacientes, informo, asesoro lo mejor que puedo. Y yo puedo decirle a un señor de aquí de La Rioja que coma las ciruelas de Nalda, las cerezas de Albelda, las peras de Rincón de Soto, la fruta de Barea. ¿Por qué? Frutas locales del tiempo y que sean de kilómetro cero. Es decir, que yo sin querer, haciendo esa política, ya estoy contribuyendo a que se emitan menos gases de efecto invernadero. O sea, que frutas locales del tiempo y de temporada.
por ejemplo, ese concepto, ¿eh? Simplemente. Además, he de concienciar a mis compañeros, porque en el mundo médico, a pesar de lo que estoy diciendo, todavía creo que este tema no lo tenemos integrado. Y difundir, intentar y convencer, y aquí pues le agradezco mucho a la que representa aquí a la Consejería de La Rioja, al estamento político para que tomen medidas y políticas adecuadas y adaptadas a este concepto de salud ambiental para ser respetuosos y al final lo que vamos a obtener es que la salud del medio ambiente va a ser nuestra salud. O sea que nada más que por egoísmo vamos a conseguir que si somos respetuosos, protegemos la atmósfera, el medio ambiente, nosotros vamos a ser los primeros beneficiados, no lo olvidemos. Es decir, que la concienciación de que estamos viviendo un problema importante lo tenemos que tener permanentemente incorporado en nuestra mente. Y bien, llegamos. ¿Qué está ocurriendo en nuestro planeta? Todo el mundo sabe, oye, qué es el efecto invernadero. Me vais a permitir que, bueno, yo creo que probablemente lo sepáis, pero voy a repetir. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un efecto natural. Normalmente vivimos en la capa terrestre y tenemos una atmósfera que es la troposfera. Ahí es donde llegan los rayos solares. Los rayos solares llegan a la Tierra, a la corteza, rebotan y salen otra vez hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que una parte de esos rayos se quedan en esta corteza, en la atmósfera, que es la, bueno, hay 5 capas, aquí las veis, pues vivimos en esta, la troposfera, ahí es donde está el oxígeno que respiramos. Vale, la vida es posible porque en esta capa de la atmósfera, que es la troposfera, hay mínimo 18 grados. Si no hubiera esta refracción, perdón, no esa refracción, sino que estos rayos solares que calientan la Tierra, no podría ser posible que viviéramos. ¿Por qué? Porque la temperatura estaría a 15 grados bajo cero. Entonces, muy importante que estos gases que están ahí una cantidad limitada ejerzan ese efecto de que permanezca parte de esos rayos solares. ¿Qué ocurre con el efecto invernadero? Pues que los gases que emitimos, que son fruto de nuestra actividad, aumentan en una concentración muy superior a la normal y esos gases de efecto invernadero hacen que se retengan estas radiaciones y empieza el problema que es el que estamos hablando, es que suba la temperatura. Esas cumbres que hablaba, lo que se pretende es que para el 2100 no se repase 1,5, que ya se está llegando, pero máximo 2 grados de temperatura. Vale, esto es lo que estoy explicando del efecto invernadero. ¿Qué ocurre al ocurrir el problema que estamos explicando? Pues este problema. Sube la temperatura y al subir la temperatura hay un deshielo. Al haber un deshielo, sube el nivel del mar. Al subir el nivel del mar, zonas costeras se inundan. Y además produce problemas en la fauna. Pero además es que se enfría el océano y al enfriarse el océano se destruyen hábitats. Los ecosistemas se rompen, la biodiversidad no guarda el equilibrio que normalmente debiera guardar. Y esa temperatura que baja en el océano lo que provoca son olas de calor intensas que provocan lluvias, vientos, estas lluvias torrenciales, las danas que tenemos, todos estos problemas que estamos viviendo y que se complican pues incendios, deforestación, sequías, las hambrunas, situaciones insalubres. ¿Qué ocurre? Que al final todos estos problemas lo que provocan es que haya una migración de poblaciones, que haya un empobrecimiento y que estas situaciones insalubres son las que van a generar o van a ser foco de infecciones que vamos a ver. Además de esta contaminación de este problema del efecto invernadero, lo que ocurre en el aire que respiramos en la atmósfera es que precisamente está contaminada. ¿Por qué? Pues porque básicamente somos dependientes del coche. Y el coche que está en esta foto, como veis, en las poblaciones de ciudades grandes, pues supone un auténtico problema esta niebla fotoquímica, que es lo que supone la amenaza invisible. Esta sí que la vemos, pero hay muchas veces en que no está la boina esta que se habla de Madrid o la niebla química. Y en las grandes ciudades, pues en España, Barcelona y Madrid, lo que va a ocurrir es que el vertido o la combustión de estos fósiles que utilizamos en los coches, en las industrias, en la calefacción que estamos utilizando continuamente, van a generar estos gases fundamentalmente, que son los que producen toda esta contaminación, fundamentalmente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale de aquí, de la combustión de los fósiles, del nitrógeno, del ozono, del azufre, es decir, que es una auténtica amenaza. Y respecto a este punto, de esta amenaza, se habla en Estados Unidos, ya se habla que hasta el 10% de los enfermos con Alzheimer tiene que ver con este problema de la contaminación. Se hizo un estudio en México y en Canadá
en ciudades que hay un tráfico importante, y lo que se veía es que las casas que estaban a unos 50 metros de todas estas zonas de circulación, esos habitantes ciudadanos padecían de problemas de salud mucho más que los que vivían más apartados de estos sitios. Y estoy hablando, por ejemplo, tenemos aquí a Federico Castillo, neurólogo, que hacían estudios y veían cómo el mero hecho de respirar por la nariz, bulbo olfativo, pasaba al cerebro todos estos tóxicos que producían tanto en animales como en personas demencias. Entonces, toda esta niebla de contaminación pasa una factura muy seria a nuestra salud. Además, hay otros componentes que también los voy a mencionar porque me parece muy importante, que son las PM, las partículas, material particulado. Aquí pongo el inferior a 2,5 micras, pero se gradúan de 10 a 0. Las más peligrosas son las más pequeñas. ¿Por qué? Porque son las que van a pasar el filtro que tenemos normalmente en la respiración, que creo que viene en esta diapositiva. Mirad, normalmente respiramos el aire que está en la atmósfera, pasa por la... Importante, hay que respirar por la nariz. La nariz calienta, filtra y humidifica. El que respira por la boca no tiene estas tres. Lo que ocurre es que a veces no todo el mundo, si tiene problemas, aquí tenemos a la doctora Martínez, pasa lo mismo, que no puede respirar por la nariz y va a respirar por la boca. Pues se evitan todas esas funciones que tiene la nariz. De la nariz va a pasar el aire a través de las vías conductoras, que son como tuberías, va a pasar el aire que respiramos, y ese aire va a llegar a los pulmones. Mirad, estos pulmones son estos viendo, vamos progresivamente, los bronquios sería esta la tráquea, los bronquios que va al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, y veis unas ramas, colores rojos y azules, que son las venas y arterias que van a rodear a los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Bueno, pues los bronquios, este bronquio que viene por el que respiramos, va a ir progresivamente dividiéndose y estrechándose hasta la parte final, que es la unidad por la que respiramos, que son estos saquitos, que son los alveolos. El tabaco, por ejemplo, lo que hace es romper estos sacos. Respiramos por estas unidades. La unidad fundamental fisiológica de la respiración es esto, es el saco alveolar. Y el saco alveolar se destruye por el humo y se altera por esta respiración que estamos hablando de contaminantes. Bueno, pues el saco alveolar que veis aquí está rodeado a su vez por capilares y vénulas. En azul el sistema venoso y rojo arterial. ¿Qué función tiene esto? Pues fijaros qué bonito. Uy, me sale. Bueno, pues hay otro día, me la salta. Bueno, lo que quería que vierais es que no sé por qué no la tengo. Este alveolo en aumento lo que hace es coger la sangre venosa, que es la azul, que es la que trae los desechos, es como el sistema de limpieza. Los que limpian en el ayuntamiento, que nos retiran la basura a la noche, pues bueno, la sangre venosa lleva el CO2, el dióxido de carbono, el anhídrido de carbono, que nuestras células han metabolizado, y al mismo tiempo por la red arterial va a captar el oxígeno que le llega al alveolo por la respiración. Es decir, que en los pulmones llega el oxígeno que nos recogen las arteriolas y va a ser vertido, y por tanto va a ir por todo el torrente circulatorio al cerebro, al riñón, al corazón, a la piel, a los músculos, a todos los sitios, y al mismo tiempo le va a llegar por esta vía venosa, que es la azul, todos los desechos que se producen a lo largo del metabolismo celular, y lo vamos a expulsar por la boca. Es decir, que continuamente inspiramos el aire y exhalamos el tóxico que tenemos, que estaba comentando. Vale, pues esta respiración es muy importante. ¿Cuál es la calidad del aire? Por eso es muy importante qué calidad de aire respiramos. Y a tal punto que existe un pacto verde europeo, porque la Comisión Europea está muy preocupada por la situación actual del aire que respiramos. Cada vez es más tóxico, cada vez la población se concentra más en las ciudades, es más urbana, y se cree que para el año 2050 hasta el 70% de la población mundial se ubicará en ciudades. Cuanto más grandes son las ciudades, más contaminación por todo lo que estamos diciendo y más toxicidad y más problemas de salud en principio. Junto a todo esto, estas partículas que comentaba, que es por lo que he contado la respiración, existen esas partículas ultrafinas que no las vemos, pero que están ahí. O sea, el no ver las cosas no significa que no existan, no las vemos, pero las respiramos. Y todos estamos expuestos a esas sustancias.
pues produce una mortalidad muy elevada. De hecho, fijaros, se calcula que hasta 9 millones de personas están muriendo por esto. Pero es que en la India, donde hay gran contaminación, se habla de 3.000 muertes al día. Y en personas muy jóvenes, personas de menos de 18 años que se están muriendo por cáncer de pulmón. Y que en los próximos años cada vez más vamos a ver esto, sin estar expuestos al tabaco, que es el factor etiológico por excelencia, pues desarrollan poblaciones muy jóvenes cánceres, en este caso de pulmón, por ejemplo. Entonces, esta contaminación está preocupando tanto que lo que comentaba, que a nivel legislativo se están tomando medidas y van a producir, pues como os decía, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar, vamos a ver, enfermedades neurológicas. Esto ya lo hemos visto. ¿Y qué problemas de salud tiene? Pues fijaros, no es solo la respiración es la puerta de entrada, además de otras que os voy a explicar luego, pero estamos respirando continuamente y fijaros, al día respiramos al minuto unas 16 respiraciones al minuto. Quiere decir que al día estamos respirando unas 28.000 veces. Y el aire está muy tóxico, a pesar de ese filtro que os he explicado, que el alveolo tiene también unas células que nos defienden, los macrófagos, van a pasar pues gran cantidad de toxinas o pueden pasar al torrente circulatorio que decía y a través de la sangre navegar por todo el organismo y llegar a todos los puntos del organismo. Entonces, las enfermedades respiratorias las pongo... no, perdón, empieza por las enfermedades. No, el orden no significa que sean más prioritarias. El patrón de enfermedades infecciosas. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis que hablábamos de inundaciones, de lluvias torrenciales? ¿Qué ocurre? Que hay un desastre y se hunden las casas, la gente no tiene medios de agua corriente, es decir, de salud. ¿Y qué ocurre? Pues que todo eso condiciona que los gérmenes, en particular familias, los virus, por ejemplo, pues veamos cólera, cosa que nuestras sociedades actuales y sobre todo las desarrolladas, pues son enfermedades que no vemos. Pero además está teniendo una particularidad muy importante y es que enfermedades que no teníamos en nuestras zonas de área de Europa, por ejemplo, y nosotros aquí en España, estamos empezando a ver enfermedades que son enfermedades de Asia, África, los trópicos. ¿Por qué? Porque esta subida de temperatura permite que vectores, que en este caso son mosquitos, por ejemplo, permite que vivan en esta zona geográfica que antes era imposible. Y estamos viendo, ¿os acordáis que este verano hablaban de la fiebre del Nilo en Andalucía? Hubo 7 muertes y en Extremadura, pues tiene que ver con esto. La enfermedad de las leishmanias, las garrapatas, la enfermedad de Lyme, bueno, son nombres que a vosotros os va a dar igual, pero en cualquier caso, lo que quiere decir es que enfermedades que antes no veíamos aquí, las estamos viendo en Europa por este problema. Enfermedades respiratorias, lógicamente, pues os he estado hablando. Las neumonías, por ejemplo, los cuadros infecciosos, tienen una particularidad también diferente. Se ha invertido el patrón estacional. Hasta ahora siempre en invierno era característico más infecciones, pues ahora no, resulta que es más en verano. Y no es por casualidades, porque o sea, no es la subida de temperatura, que también, pero influye más el que haya grandes cambios de temperatura en el mismo día. Fijaros, yo el otro día oía en Navidades, en Estados Unidos, no sé, no recuerdo en Wisconsin, creo que era, en un día había habido 28 grados de diferencia, había 8 grados bajo cero y a la noche habían pasado a menos 28 grados. Pues estos cambios bruscos de temperatura, en este caso no estoy diciendo, pero en verano que cambia, es lo que condiciona que haya un patrón diferente y hay muchísimas más infecciones en verano que en invierno. El EPOC, pues el EPOC es una enfermedad que se produce por el tabaco, pues se descompensa mucho más también. El asma, fijaros, en esto también hay otro tema muy importante. El asma es una enfermedad que a veces no tiene nada que ver, pero muchas veces sí con alergias. Y da la casualidad que el aumento de temperatura lo que hace es que las plantas polinicen más y ese polen permanezca mayor tiempo en la atmósfera. Es decir, que aquellos que estén con sensibilización a estas sustancias, que tengan estos alergenos, van a estar más expuestos más tiempo y a más concentración de estas sustancias que son las que les provocan el asma. Y lo que se ve es que hasta un 14% de población infantil con rinitis y problemas de asma, en un 44% se debe a que están expuestos a medios, a riesgos medioambientales tóxicos, es decir, a más polen y a más contaminación. Y por supuesto el cáncer. El cáncer, todas estas sustancias son carcinógenos, incluso hay una diapositiva, luego lo pongo, estas sustancias pueden actuar en el ADN y facilitar el que se produzcan cánceres. Pero además, por ejemplo,
El amianto, que ahora está prohibido, pues lo estamos respirando muchas veces. Es una sustancia reconocida cancerígena, actualmente prohibida. Es decir, que el cáncer es una de las causas que más vemos y que guarda relación. Pero es que a nivel del aparato cardiovascular, estas partículas que hablábamos de material particulado pasan por la sangre a través de todas las arterias, y lo que están produciendo es a nivel cardiovascular muchísimos problemas de cardiopatía isquémica, de arritmias, y en estos días de calor, curiosamente, lo que se registra es que acuden más personas con crisis hipertensivas, con arritmias y con cardiopatías isquémicas. Es decir, que estos aumentos de temperatura pasan factura también a nivel cardiovascular. A nivel digestivo ya hemos dicho que como hay unas condiciones insalubres, se facilita el que diferentes virus crezcan y se transmitan y aparezca pues de cólera, diarreas de otro tipo y problemas importantes. Pero fijaros, hasta salud mental se puede afectar. Las temperaturas extremas se consideran que son factores estresores emocionales y que pueden inducir a la ideación suicida, cosa que estamos viendo hoy, que últimamente en España en concreto se ha disparado la tasa de suicidios. No digo que sea esto la única causa, pero también ayuda. Y el golpe de calor, fijaros, el Instituto Carlos III ha registrado este año que de abril a septiembre había habido 4.700 muertes relacionadas con todo este problema, o sea que no es menor el problema. A nivel neurológico, tremendo. El doctor Castillo, que me hablábamos el otro día, ahora recientemente en noviembre salió un artículo de Neurology en el que viene a explicar esto, cómo la toxicidad, bien sea por la contaminación o por la subida de temperatura, pacientes con demencia, uno leyendo, dice que los días de calor registraban hasta un 12,5% más de personas con demencia que acudían a urgencia esos días de calor. Pero fijaros, es que enfermedades de ictus, demencia, neurodegenerativas e infecciones de encefalitis, por las causas que he dicho, se están también relacionando con estos cambios de temperatura. A nivel obstétrico también, bajo peso del niño al nacer, si la madre respira toxicidad, pues aparecen preeclampsia y problemas de prematuridad. Es decir, que veis que es increíble, pero puede afectar a un montón de sistemas. Pero además de esta contaminación ambiental que respiramos, existe la contaminación ambiental química. Daros cuenta que hoy en día, yo como neumólogo os puedo decir que cuando yo me formé de residente y ahora, la cantidad de personas que vemos con cáncer ha cambiado. Primero, ha crecido muchísimo, pero es que además el perfil es diferente. Mujeres yo no veía cuando era residente, ahora sí. ¿Por qué? Por el tabaco, por supuesto. Pero también está influyendo esto. Y sobre todo gente mucho más joven. La tasa de cáncer se ha disparado y no solo el pulmón, yo me limito al pulmón en lo que trabajo día a día, pero se ve en general. Bueno, yo creo, y hay artículos y bibliografía, estamos continuamente, comemos, respiramos, bebemos, nos aplicamos cremas, todo eso son sustancias químicas y estas sustancias químicas tienen, yo creo, mucho que ver con estos problemas que estamos viendo cada vez más. Y pueden alterar, fijaros, el sistema endocrinológico, nervioso, inmunológico, cardiovascular, metabólico. ¿Por qué? Porque tienen una sustancia que es lipoproteína, y en las células, nuestra membrana celular tiene lipoproteínas, por tanto, se van a adaptar y pegar, como si dijéramos, a la célula y por tanto van a tener una vida media larga, es decir, van a permanecer mucho tiempo en nuestro organismo y por tanto, cuanto más tiempo permanecen, más tiempo de contacto y más posibilidades de generar patología. Y fijaros, se habla, tenemos aquí la doctora también, de Salinas, que es la jefa de endocrino, de disruptores endocrinos. ¿Qué son estos disruptores endocrinos? Pues son sustancias que están en todas estas químicas que estoy comentando, que actúan como hormonas, engañan al organismo y producen problemas porque no son hormonas, pero actúan como hormonas. Y fijaros, en el aparato reproductor pues pueden producir todo eso, desde infertilidad, pubertad precoz, endometriosis, malformaciones, cáncer de ovario, de próstata, testículos, mama, tiroides, enfermedades otra vez neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, enfermedades metabólicas de diabetes, obesidad, tiroides. Y fijaros, pongo esto porque esto es lo que estamos utilizando todos los días. Estos son los bisfenoles, esto y esto. Los bisfenoles son unas sustancias que el año pasado la Comunidad Europea
sacó una normativa por la que se prohibía la comercialización de productos cosméticos con estas sustancias. Con estas, no, perdón, estoy hablando aquí de los esmaltes, pero por acabar los bisfenoles. Los bisfenoles, fijaros, esto es un ticket de la compra que tenemos. Bueno, pues los tickets de la compra contienen la impresión térmica, no de tinta. Esto es tóxico y esto muchas veces lo estamos tocando en la mano, lo dejamos en casa, despide un polvillo, lo respiramos y esto produce problemas. Los esmaltes de las uñas, que es lo que os comentaba, salió una normativa el año pasado prohibiéndolo, porque también tienen unas sustancias que son aldehídos aromáticos que inducen serios problemas. Y también junto a eso estaban geles, champús, cremas hidratantes con unas fragancias que son la lilia que llaman y que pueden producir todos estos problemas. Es decir, que sin darnos cuenta estamos continuamente manipulando, que os decía, comemos, respiramos, nos aplicamos, contacto, y la piel es un órgano más que absorbe. El bebé con el plástico, pues esto también pasa lo mismo, estos son los bisfenoles. Los bisfenoles se ponen muchas veces como recubrimiento y en los plásticos. Hay que tener mucho cuidado. Hay una serie de bisfenoles que son el 1,5,7, que son los tóxicos, los otros no, pero a lo que voy es que, por ejemplo, pues desde ya la infancia estamos en contacto con la química, y, por ejemplo, un esmalte que cualquier persona se lo está dando, pues hasta hace poco todas estas cosas se desconocían. Son tóxicos que nos estamos aplicando continuamente. Y yo creo que todo esto está pasándonos factura. Pero es que además actúa en el ADN. El ADN es donde tenemos toda la formación de cómo somos, de qué somos, y todos estos tóxicos actúan a nivel del ADN, alterándolo y pudiendo producir problemas en un futuro. Por todo eso, todas estas sustancias que estamos comentando son factores contaminantes ambientales, pero fijaros qué suerte tenemos, son modificables. O sea, nosotros está en nuestras manos el que no los utilicemos o tengamos cuidado, porque al final lo que nos va a dañar es nuestra salud, además de la economía, y la mortalidad. Visto todo esto, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer, siempre se puede hacer, hay que tener la visión optimista. Y una de las cosas es esta, informar, educarnos, conocer, investigar, concienciar a la ciudadanía, incidir. Los médicos, yo creo que en esto tenemos que ser los líderes en cuanto a los foros de información sanitaria. Yo creo que tenemos que ser líderes, tenemos que ser los influencers que se dice ahora, tenemos que actuar de palanca con los políticos para motivarles, influenciarles y convencerles de que hay que tomar a veces medidas y cosas importantes por el bien de la salud. Investigar, como decía, para disponer de programas que podamos adaptarnos al cambio climático, impulsar iniciativas políticas, como comentaba, o sea, trabajar con los políticos, reducir la emisión de gases contaminantes, que en eso estamos, y esto es muy importante, liderar el cambio de ciudades saludables, hacer un rediseño urbano. Hasta ahora las ciudades, el coche es el centro, pues no, el coche no tiene que ser el centro, hay que peatonalizar, hay que plantar árboles, hay que poner zonas verdes. Fijaros, el ver un paisaje verde influye en la persona desde el punto de vista salud, tiene impacto positivo, que las personas podamos pasear por nuestra ciudad, disfrutar de la vegetación. Muy importante, peatonalizar, como decía, plantar árboles. Los árboles son importantísimos. Los árboles lo que hacen es emitir oxígeno y captar el CO2, es decir, nos limpian la atmósfera. Y fundamentalmente los árboles que más hacen esto son los pinos, el olmo, el olivo, son árboles que tenemos aquí. Es decir, que conseguir una transformación en verde. Políticamente se dice que esto es lo deseable, que haya 10-15 metros cuadrados por habitante. Una cosa, Logroño es una de las ciudades que más zona verde tiene, junto a San Sebastián, Vitoria y Gerona. En Logroño estamos muy bien en ese sentido. Y además yo creo que estamos en general motivados, cada vez se han hecho más parques, tenemos unos parques fantásticos. Bueno, pues eso es muy importante y que tengamos en cuenta que España en el 2030 va a ser el país con mayor personas de 80 años.
Y esas personas de 80 años tienen que tener un envejecimiento activo, saludable, que no estén en casa, que se muevan, que el concepto que en el plan de salud dicen de dar años, dando vida a los años, o sea, que no vivamos más, sí que vivamos más, pero con calidad, con vida. Es decir, que tengamos una vida biológica aceptable para poder vida activa. Tenemos una edad del DNI civil, pero además de esa edad civil, muchas personas, según los hábitos que tengamos, pues una persona de 80 años puede ser joven, si es activa, si se ha cuidado, si tiene hábitos saludables. Ese es el objetivo que persigue, yo creo, el plan de salud y en todos los sitios, que vivamos más, pero con vida, activos, no dependientes y con problemas de salud. Como decía, esto, envejecimiento saludable. Perfecto. Y a nivel individual, centrándonos ya, ¿yo qué puedo hacer mañana en mi casa? Pues fíjate, podemos hacer muchas cosas. Logroño es una ciudad muy asequible y podemos muchas veces movernos andando, sin coche, que tenemos la tendencia de coger el coche para todo. En el futuro habrá los coches eléctricos, creo que era el 35 que plantean ya el coche por combustión, retirarlo. Consumir lo que decía antes. Aquí en La Rioja somos privilegiados, tenemos unas verduras y unas frutas extraordinarias, exquisitas, pues vamos a comer todas estas cosas que tenemos aquí y que es kilómetro cero, que no tenemos que estar comiendo la fresa bueno, ahora hay en España, en Huelva, pero me refiero a frutas que vienen de otros países y que se tienen que transportar en un avión. El avión contamina mucho al aterrizar y al despegar. Pues si evitamos eso, parece que no, pero es importante que reciclemos la basura, que la hagamos todos correctamente, la energía que utilicemos, la que necesitamos, que no derrochemos. Y en el hospital, yo como médico, pues que si yo me voy, apague la luz de mi despacho, que no la deje dada. O mil cosas que podemos hacer en casa, que yo no tenga la calefacción, que tenga que abrir la ventana o estar con o estar con de manga corta, que pueda estar cómodamente, que sea confortable y con un jersey. Y estoy reduciendo mi consumo y si todos hacemos eso, al final todo eso suma. Si puedo poner placas solares, pues fíjate qué bien, otra energía que no contamina y que estoy aportando a la atmósfera. Reducir al máximo el plástico, esto es una política que está muy ahora importante. Intentar utilizar el vidrio, recipientes de vidrio y no de plástico, porque el plástico contamina mucho. Además es un residuo que cuesta mucho tiempo el que desaparezca. Disminuir esto, yo esto no lo sabía. El papel de aluminio. ¿Por qué? Porque el papel de aluminio es muy costoso desde el punto de vista cuando se hace, consume mucha energía. Pues que lo tengamos en cuenta. Es decir, que podemos hacer muchas cosas y todos hacemos un granito, pues al final el grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Conclusiones. El cambio climático es verdad, una realidad. Está aquí y nos tenemos que poner las pilas. Es como si tuviéramos un enfermo en la UCI y ahí, ¿qué hacemos con un enfermo en la UCI? Pues todos a tope, optimizando el máximo de los recursos para sacar adelante ese paciente. Pues tenemos que conseguir que el planeta sea la joya que es, que no la perdamos. Nuestro planeta Tierra es una auténtica joya y nos lo estamos cargando. Vamos a ver si nos mentalizamos, si nos concienciamos y conseguimos que eso revirtamos toda esa destrucción que hacemos, que dejemos de agredir a nuestro planeta, que es nuestro socio. Nuestras conductas inciden, lo que acabamos de ver, y la reducción sostenida de emisión de gases de efecto invernadero permitirá controlar este cambio climático. Y este cambio climático, como veis, es un tema de salud pública. No estamos hablando de política, sí, problema, sí, también, pero como veis es un problema de salud y lo que os hablaba antes, la salud es un tema global, no solamente nosotros, es nosotros, nuestros animales domésticos salvajes, la vegetación, es decir, que es una unidad y tenemos que estar todos, lo que ese One Health dice, salud única, universal. Las medidas políticas y legislativas que protejan nuestro planeta están en ello. Cada vez yo creo que están los políticos más concienciados y trabajando más en este sentido. Todos los esfuerzos en relación al cambio climático son la mejor inversión, no es un gasto. Esto es la mejor inversión que podemos hacer. Estamos a tiempo de proteger nuestro planeta y acabaría diciendo que yo lo único que pretendo en esta charla es involucrar a la sociedad
en la descarbonización del planeta. La descarbonización es importantísima. Se cree que de aquí a lo que resta este año, en los próximos 80 años, hasta el 2100, podrían morir hasta 80 millones de personas a cuenta del efecto invernadero. O sea que nos tenemos que poner las pilas. Y yo he acabado lo que quería decir, simplemente que esta joya que decía que tenemos, estas son unas fotos de la barrera de coral que hay en las costas de Australia, y la selva amazónica, que desgraciadamente hay talas, y pues que todo esto no desaparezca, lo podamos seguir disfrutando, visitando, valorando, y todo ello será posible si hacemos todos y colocamos nuestro granito de arena. Nada más. Lo que queréis preguntar. Está todo muy claro, ¿no? ¿Os ha sorprendido el que el cambio climático tenga tanto impacto en la salud? Yo, la verdad es que, pues sí, yo como un neumólogo veo cosas, ¿no? De la manipulación de tóxicos, que por ejemplo el amianto, hemos visto muchos mesoteliomas, vemos todavía, pero no me imaginaba que tenía tanta trascendencia y que estaba influyendo tanto. La primera sorprendida he sido yo. Y por ese motivo, lo que comentaba antes, la Alianza Médica contra el Cambio Climático, yo creo que a nivel del estamento médico nos hemos puesto las pilas a trabajar y a tomárnoslo en serio, ¿eh? Y uno de los objetivos es intentar concienciarnos todos. Yo creo que es muy importante eso, concienciarnos. Elías. Sí. Sí. Yo siempre suelo decir que el reto no es concienciar a la gente bien estas charlas, que ya vienen concienciados de Sí, sí. cómo hacer que la gente que todo le resbala, pues acceda a este tipo. Pero bueno, eso como comentario. Luego, una pregunta concreta, antes de hablar de cómo el alveolo está afectado a la concentración del aire. Mi pregunta es, ¿un punto de efecto no retorno de ese alveolo? No. Los alveolos lo hacemos con un número. El alveolo que yo me cargo, el humo de tabaco destruye los alveolos. Es lo que se conoce en la calle enfisema, no sé si habéis oído esa palabra. Eso es una enfermedad y lo que ocurre es que el paciente se cansa. ¿Por qué? Porque estos saquitos disminuyen y entonces esos saquitos que son los que hacen el intercambio, es que tenía, no sé, me ha desaparecido la diapositiva, que son los que hacen el intercambio gaseoso, al no tener fijaros una cosa, qué maravilla, el organismo es una maravilla. Aquí en el tórax tenemos, esos alveolos están dispuestos así no por casualidad, sino para aprovechar al máximo. Nuestro organismo es un libro de sabiduría. Y si extendiéramos en liso, ¿sabéis qué superficie de alveolos tenemos aquí, en esta caja? Un piso, 100 metros cuadrados. Entonces, están puestos de esa manera para aprovechar al máximo el sitio. El tabaco lo que hace es rompe esos sacos. Entonces, al no haber esos sacos, digo de una manera, esos alveolos, no hay intercambio gaseoso. Yo respiro, pero el aire que llega a esos sacos no pasa a la sangre porque no se ha destruido. Entonces, claro, al no tener oxígeno me canso. A ver, los alveolos se queman. Digo quemar por el tabaco, porque el tabaco quema, o sea, los destruye. No. Las otras partículas pueden dañar, pero dañan de otra manera. Lo que pasa es que esto ya alteran de tal manera que son las fibrosis pulmonares, que es la membrana alveocapilar. He dicho que había unas células defensoras en los alveolos, que son los macrófagos. Por lo que ocurre es que se depositan en esa membrana y esa membrana se engrosa. Entonces, claro, esto es una ley física. Los gases pasan, uno, por las características físicas del gas, pero otro por el grosor de la membrana. Si yo tengo que pasar este tabique y es grueso, me cuesta más. Pues si a mí se me depositan muchas sustancias tóxicas, el oxígeno le cuesta más pasar y ese paciente se va a cansar. Hablaba de las fibrosis, es una manera grosera de decir, de la fibrosis pulmonar. O sea, que una es que se destruye y otra es que se engruesa el tabique, la membrana alveolo-capilar. En cualquier caso, el paciente se va a cansar porque no tiene el oxígeno en la cantidad que debiera tener normalmente. Y el problema de los que fuman y que nos cuesta tanto es que siguen fumando.
mientras fume, por mucho que yo le ponga un bronco... Ah, pues, por cierto, voy a decir una cosa muy importante, que le ponga un broncodilatador, lo tiro, porque él lo está quemando. Otra cosa importante, los inhaladores, que todos conocéis, el Ventolin, lo conocéis, ¿verdad? Que es este dispositivo. Eso es un disparate, eso, consejera, eso hay que quitarlo. Eso equivale cada fuchi, es que es tremendo, a 300 kilómetros que anda un coche, la toxicidad que produce, porque tiene un gas propelente que se queda en la atmósfera y que tarda mucho en desaparecer. Ya hace 20 años, a nivel de nemología, todo esto lo sabemos y rompe la capa de ozono. Entonces se exigió a la empresa farmacéutica, y se ha hecho un cambio importante, de que los inhaladores no fueran con este propelente, sino hay otros dispositivos que son con polvo seco, que no viene a cuento que os cuente, pero esos inhaladores creo que tendría que ser un objetivo retirarlos, que desaparezcan. Y va a ser uno de los objetivos, eso tiene que desaparecer porque nos cargamos el ozono. Ha mejorado porque ha disminuido cantidad, yo os puedo decir que como neumóloga antes eran con todos los inhaladores propelentes, ya se utilizan poco, pero se sigue usando mucho. Y el otro día me ve la consulta, pues sí, te quedas perpleja que se sigan todavía recetando estos inhaladores que son pues contaminantes, eso hay que quitarlo. Entonces, esa tontería, ¿ves? Pues influye. O sea, tenemos muchas maneras de poder ayudar a la atmósfera. Entonces, no sé qué. Estábamos pues que los alveolos que no se regeneran. Las neuronas no sé si se regeneran, Fede. Independientemente de que tú tengas un número funcional de unidades de lo que sea, de alveolos, de neuronas, luego esta unidad funcional puede optimizar su rendimiento. Las neuronas se regeneran. Antes decimos que no había nada de regeneración neuronal, hoy día sabemos que existe una regeneración neuronal. Pero las ventajas que tiene un ambiente saludable van mucho más allá del número de unidades que tú tengas. Es decir, que aunque tú hayas perdido por el camino una serie de cosas, dejar de fumar siempre te va a optimizar, tener un aire más respirable siempre te va a optimizar. Es decir, que dentro del número de unidades funcionales que tú tengas, no es lo mismo que tú tengas un pocos alveolos y además tengas un bronquio inflamado, que tengas pocos alveolos y el bronquio no esté inflamado. El daño endotelial, todo el daño endotelial que producen este tipo de sustancias. El daño endotelial quiere decir que nosotros estamos llenos de tuberías que nos llevan sangre, que se lleva suciedad y que nos trae oxígeno, que nos trae glucosa, todo lo que es que el endotelio esté alterado afecta a absolutamente todos los sistemas. Quítame este, que voy a poner el mío, que no sé por qué no me ha puesto la diapositiva que quiero poner. Estamos mandando a pacientes a caminar a una cinta y se va al gimnasio para caminar en la principal. Porque todo tiene un paciente que sigue quitando de usar un coche, pues está moviendo las piernas, está moviendo el corazón. Es decir, que yo sí mandaría un mensaje optimista de que tenemos que hacer y que el impacto de las medidas que nosotros hagamos sobre los demás, egoístamente, también van a ser fundamentalmente con nosotros mismos porque vamos a optimizar lo que tenemos. Tenemos 4, tenemos 6, pues esos 2, 4, 6, y lo llevamos a máximo rendimiento como que. Os voy a poner, es que no sé por qué no me lo ha captado, para que bueno, es lo mismo, pero lo vais a ver más claro, la diapositiva que esa. Mirar, es que la verdad es, bueno, yo soy neumóloga igual también, por eso me gusta más, pero es que es increíble, para que veáis cómo, o sea, cada unidad es. Este es el, que respiramos por estos agujeros, por estos saquitos. Este es el alveolo. Aquí llega un arteriolo y aquí llega una vena. Pues fijaros qué maravilla. Por aquí viene el aire que hemos respirado, pasa, ¿veis esta membrana que os decía? ¿Veis aquí? Aquí está más grueso. ¿Por qué? Porque hay una fibrosis. Vale. Normalmente es fina, son micras, y pasa la arteriola y de aquí va al cerebro, a todo el organismo, ¿vale? Y al mismo tiempo
a este alveolo le llega la sangre con la basura, digamos, esto es la recogida de basuras de los que pasan por la noche, y retira la basura, que esto es el CO2, cada célula, para que vivamos, movamos un músculo y lo piense, hay un metabolismo aerobio, es decir, con oxígeno, me produce energía para que pueda vivir, un coche sin gasolina no funciona, la gasolina es el oxígeno, y el gas que sale de esa combustión que la célula ha metabolizado se va a venir por aquí, ese gas tóxico, y lo va a dejar aquí. Y va a salir, lo vamos a exhalar. O sea que continuamente estamos haciendo esto cada 3 segundos. Y cuando hay un depósito de sustancias tóxicas, ya que se depositan porque estamos venga a respirar sustancia atmósfera contaminada, se deposita aquí. Ojo, cuando respiramos, fijaros, el respirar por la nariz, yo al respirar por la nariz os decía, me calienta el aire, me lo filtra, ahí los pelitos, es una barrera inespecífica de defensa, y a continuación va a bajar por la vía aérea hasta la tráquea que os enseñaba, vale, pues toda esa zona, hasta los bronquios distales, hay unos cilios que son los que hacen un batido, se mueven al milisegundo, miles de veces. ¿Qué hacen? Atrapar todas estas partículas, las grandes, pero las pequeñitas se siguen escapando, es decir, que hay un filtro en los pelitos de la nariz, está el epitelio de la vía aérea, y a continuación todo lo que pasa, porque es más pequeño, llega aquí. Y al llegar aquí hay otras células de defensa, los organismos de la maravilla, que son los macrófagos alveolares. ¿Qué nos hacen los macrófagos? Coger todas las sustancias tóxicas, los virus también, gérmenes. Y al final pues son mecanismos de defensa, barreras de defensa inespecífica. Todo aquel que tenga patología, por tanto, que no tenga macrófagos, pues va a tener más tendencia a infecciones. ¿Por qué? Porque es la primera barrera celular que me defiende. Y a lo que iba, esos detritus, de esas sustancias que capta el macrófago que me está defendiendo, es decir, si yo tengo eso normal, voy a tener macrófagos alveolares. Normalmente en el alveolo, cuando hacemos, lavado broncoalveolar, recogemos el líquido que hay aquí y analizamos las células, pues hasta el 90% son macrófagos. ¿Qué hacen? Defendernos. Y esos detritus de todo eso que captura lo va depositando y se va engrosando, cuando son partículas químicas y no químicas inorgánicas. Y entonces al depositarse esto se engruesa, esa membrana alveolo-capilar que normalmente el oxígeno pasa rápidamente, le cuesta pasar, y al costar de pasar, cuanto más se extiende eso, pues aparece la patología. Y en estos casos hablamos fibrosis pulmonar, que es en general, la fibrosis pulmonar, porque eso es complejísima. Esto es el título del libro y el libro tiene 200 capítulos, pues ahí está, más de 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar y que tienen mal abordaje, pero bueno, hay una parte que es la más frecuente que ahora, desde el 2014, tenemos médicos. Bueno, pues esta maravilla que veis, es sencillo, esto es lo que estamos haciendo continuamente. Por eso es muy importante y lo traigo para que lo veáis gráficamente, como el aire que respiramos es importantísimo. Y cuanto más limpio esté, pues mejor y mejor va a llegar a todos los órganos en cuanto que la concentración de oxígeno, que es el 21% en la atmósfera es oxígeno, va a permitir, lo que os decía, que cada célula que está funcionando, que es metabolizando, haga un metabolismo aeróbico. Aeróbico significa con aire con oxígeno. ¿Por qué? Cuando hay poco oxígeno es el metabolismo anaerobio, es decir, sin aire, con poco. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el aeróbico produce mucha más energía, 28 ATPs, que son adenosintrifosfatos, o sea, 28 moléculas de combustible. Esto es como la gasolina del coche, estoy comprando llenando el depósito. Mientras que el anaeróbico, de 28 ATPs, nada. 4 ATPs, poquitos. Entonces, y aparte se va a producir más toxicidad. Entonces, lo importante es que nos lleve un aire rico en oxígeno, limpio, para que no tengamos problemas. Lo habéis entendido, ¿no? Yo creo que con esta foto demuestra muy bien. Vale. Esto que está comentando funciona igual en los niños como en los adultos. Esto, la raza humana. En la raza humana. No, pues digo, a lo mejor los niños son más vulnerables en cuanto tienen duro. Pero la anatomía es la misma. Lo que pasa es que el aparato respiratorio no hacemos y se desarrolla hasta los 15 años, está creciendo. Pero la anatomía es la misma, los alveolos, sí. Pero quiero decir, si la contaminación atmosférica implica
influye de otra manera a los niños que a los adultos. Pues influye, no, es similar, ya te he comentado, quizás a veces incluso más, fíjate lo que se ha publicado ahora con el tema del asma. El asma, por ejemplo, es una enfermedad que cada vez se ve más. Entonces, tiene ya lo he dicho, hay más, dura más tiempo. Yo hoy, antes de venir aquí, yo soy de Moreda, he pasado por mi casa porque había unos aires a ver qué pasaba y me he visto los pinos con polen, el suelo lleno de polen, 16 de enero o 17. Yo esto lo he visto toda mi vida en marzo, estamos a 17 de enero, me he quedado helada. Entonces, el polen, o sea, está cambiando todo, pero a lo que voy, este aumento de temperatura hace que el polen permanezca más tiempo. Y claro, todos los alérgicos al polen, hay más polen y se mantiene más tiempo. Pues viva. Y luego, otra cosa, todos estos productos químicos que digo también son sustancias que producen alergias y sensibilizaciones. Yo lo pregunto a los niños porque hay estudios que han demostrado que en entornos escolares, lo mismo que se genera en Ah, claro. En el coche de sus padres, si fuma. influye mucho en las capacidades cognitivas. Las reducen y va tendiendo a reducir el tráfico, sobre todo, el tráfico, sobre todo alrededor de los entornos escolares, porque los perjudica en su desarrollo. Yo cognitivo no sé si tiene menos desarrollo cognitivo, y ahí no te sé decir. Respiratorio sí que influye. La madre que fuma, el niño que nace, muchas veces se hizo un seguimiento en Tucson y tenían problemas en la primera infancia respiratorios, el aparato respiratorio estaba menos desarrollado, hacían más infecciones, desarrollaban más asma. Yo eso sí, del desarrollo cognitivo no sé si Federico nos puede echar un cable. Sí, los niños que están más expuestos a inflamación, al igual que en un mal tabaco, sufren un efecto en la cognición. Y luego, si tú tienes una gota malaria, y te empieza a caer la gota en la cabeza, y tienes 3 años, hasta los 70, pues creo que sí. Evidentemente, los niños de hoy en día se están exponiendo a muchísimo más contaminación ambiental de la que nos pusimos nosotros, con lo cual tiene mucho más problemas sobre las compañeras de endocrino, que está aquí la jefa de endocrino. Sabe que no es lo mismo que cuando hablamos de un diabético tipo 1 que tiene 45 años, pero decimos que lleva 40 años de diabetes. Pues no tiene nada que ver que una persona que tiene 65 años lleva 5 años de diabetes. Entonces, bueno, evidentemente los niños ahora mismo estamos en un ambiente mucho más problemático del que nos cuidamos de eso. Independientemente de que, además, cuando tú te estás formando tu cerebro, influye de que estés en un ambiente con más producción, encima a eso le añadimos que la gota malaria va a estar con ellos 70 años, no 15 ni 20. Lo que está claro es que cada vez se ven más demencias. Yo no sé si es porque vivimos más, no sé qué opinas. Sí. O sea, estamos viendo. Sí. Claro. Llevar a mayor lo mejor posible. Y lo que está claro es que ahora hayamos llegado a mayores y que estemos mejor no nos lleva para conformarnos. Evidentemente, ahora los niños tienen más problemas de polución, pero también tienen una alimentación de mucho menor índice de pobreza y para muchos indicadores, pero no debemos conformarnos. Yo creo que tenemos que seguir avanzando por nosotros y por ellos. Otro concepto, perdona, muy importante que estás repitiendo es la inflamación. Hay mucha inflamación. De hecho, por ejemplo, la obesidad, Marian lo comentaba, es un estado inflamatorio. Entonces, esa inflamación está continuamente a nivel vascular en los vasos y produce consecuencias. Perdón. Sí. Es una compañera, es internista, trabaja en el hospital, medicina interna. Quería agradecer que se haya elegido este tema y que te hayas prestado a hablar, ¿no? Pero yo me encuentro que necesitaríamos, aparte de hablar de la fisiopatología, creo que como colectivo de médicos, especialmente el colegio de médicos, deberíamos decidir qué hacemos. Este problema es un problema de salud pública que está matando en cifras similares al COVID, que ha causado una alarma tremenda y este tema nos da igual. Hemos hablado de que tenemos que explicar a los pacientes las consecuencias de esto, pero es que yo voy todos los días en bicicleta, explico cosas a mis compañeros y mis compañeros no saben de qué les estoy hablando. Es decir, no tenemos que hablar a los pacientes, tenemos que enseñarles a esos médicos lo que tienen que decir a los pacientes. María, lo he dicho, es que nosotros tenemos
concienciarnos porque no todo el mundo es consciente de este problema. de mi seguro, Totalmente de la acuerdo. pobreza, ¿qué haces? Eso es como de pobres. Es que, o sea, de verdad, es una cosa que no hay ninguna conciencia. Y yo creo que nosotros no solo tenemos que ser el motor, sino además el modelo. Entonces, encuentro que lo estamos haciendo relativamente mal. Hay 1.700 plazas de aparcamiento en nuestro hospital, una superficie brutal para visitas si no hay. El coche eléctrico no es la solución. Logroño es una ciudad ideal para caminar o ir en bicicleta. Yo he vivido 17 años en Madrid y al venir aquí he alucinado. No sé qué hace toda esa gente moviéndose en coche en esta ciudad. Hace poco estaba en París y París ha hecho una apuesta súper valiente. Pues desde París hace política 15 minutos. Ha abierto los patios de los colegios. Sí, tiene una política muy vanguardista en esto. Sí. Lo que pasa es que no he querido hablar. A unos límites sí, tienen sí. mercados de comida de proximidad que aquí estuve preguntando y me han dicho que están prohibidos porque no es sanitariamente aceptable. O sea, tienen un montón de cosas como de regreso al pasado que son muchísimo más beneficiosas para la salud y que aquí nunca nos animamos a hacer. Entonces, yo invitaría al Colegio de Médicos a posicionarse de una forma muchísimo más rotunda y a nosotros a dar muchísimo más ejemplo y muchísimo más formación. Lo que pasa es que ahí entras en un terreno personal. Yo entiendo, estoy de acuerdo, pero tú no puedes decir a nadie que vete andando en coche, en bicicleta. Me parece fantástico lo que ya te veo en la bicicleta. Yo voy con el coche, por ejemplo, pero porque salgo de casa menos cuarto y si quiero estar a las 8 no me da tiempo. Sí. Y como siempre salgo tarde, si quiero comer a una hora normal, no a las 5 de la tarde, pues vuelvo en coche. Mi causa, que puede ser totalmente criticable, pero por eso voy en coche. Porque a las 3 no salgo nunca. Yo lo que creo es que mientras no seamos un ejemplo y sobre todo mientras no estemos formados nosotros y nuestras organizaciones no tomen un protagonismo en un problema que nos atañe directamente porque es de salud pública, pues flaco favor le estamos haciendo a la sociedad como colectivo. Ahora a nivel individual cada uno que haga lo que quiera. Yo hablo a nivel colectivo. Hombre, esta charla es a la gente, a la calle, el peatón, el ciudadano de a pie, que empiece a... Fíjate, si nosotros no estamos concienciados, imagínate el resto, que nosotros tenemos motivos más que el resto de la población. Yo creo que deberíamos de ser más exigentes. La población yo creo que se desconoce mucho, ahora está muy de moda esto, y yo no sé, todos los días se están hablando de este tema, pero yo creo que es importante que todos sepamos lo que es, a dónde vamos y qué queremos escoger. El dinosaurio nos lo ha dicho. O sea, mira, no he hablado antes, pero hay una diapositiva, en noviembre en Madrid, me acuerdo, el jefe de departamento de habitabilidad y planetología, Felipe Gómez, nos dio una charla preciosa y hablaba del permafrost, no sé si habéis oído, tremendo también. El permafrost es una zona del subsuelo que está congelado y que está en zonas de mucho frío, está en Alaska, en el Ártico, Groenlandia, en los Alpes, y que está desapareciendo. Y el problema de esto es que tiene cantidad de material vegetal, toneladas, congelado. Entonces se está descongelando y el problema es que los gérmenes que hay ahí, mientras están congelados, no hay esa materia vegetal no se descompone, por decirlo. Y conforme a medida se va descongelando, el problema es que hay virus que están enterrados de hace miles de años. Dice que incluso el otro día leía, curioso, que los romanos en Siberia, cuando entraron por ahí, un mamut descongelaron que se lo comieron, a lo que voy. Que con la congelación está paralizado el metabolismo de esos virus y bacterias y que si esto se descongela, primero va a vertir muchísimo CO2 en esa descomposición, pero es que además pueden salir gérmenes de hace 400.000 años. O sea, un problema gordo. Esperemos que no pase, pero sí, la verdad es que un tema muy, muy bonito, muy interesante, la verdad. A la Blanca, adelante. Sí. Pues fatal. Claro. Mira, el DDT, que es un pesticida que se prohibió, en Estados Unidos empezó en el 70, pues una serie de problemas tremendos están reportados.
Sí, sí. Claro, en la agricultura se utilizan muchísimos venenos que ahora mismo hay muchísimo más control. Pero ahí es una fuente, porque claro, eso luego la tierra el agua a nosotros, a beber. Sí, sí, es una fuente de contaminación importante química, sí. Pues depende depende qué sustancias, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos productos en esas sustancias químicos que pueden ser. Hay que leer, mirar, o sea, es difícil, porque tampoco son todos nombres químicos que te puedes volver loca. De nada. Bueno, lo damos por concluido. La próxima será en febrero, va a ser a cargo de atención primaria en los hábitos saludables. Yo creo que va a ser muy interesante. Nos la va a dar ¿cómo es? Ana, no sé por qué, no me entra, Ana Isabel, sí. Y yo creo que va a estar muy interesante. Es el primer escalón de la medicina, la atención primaria, que ahora está tan traída y llevada, y nos dará su punto de vista y bueno, todo el que quiera os invitamos a que vengáis. Y ya la última de este trimestre será el doctor Castillo, que nos hablará del ictus y también yo creo que va a ser muy interesante. Nos hizo una charla de se me olvidan las cosas que hago, que fue muy bonito también. Así que os animo a que vengáis. Gracias.